La casa de retiro del Padre Hurtado, el origen también de las rejas y la historia de Chuchunco. Hola a todos, hoy estamos en un lugar lleno de historia y de espiritualidad, en Santiago de Chile, la casa de retiro vinculada al Padre Alberto Hurtado, un espacio profundamente ligado a la historia social y religiosa de Chile. Ahí podemos apreciar la parte interna de la casa principal. Un breve recorrido por donde vivió o pasó gran parte el padre Alberto Hurtado. Bueno, lo interesante es que este lugar no solo habla de la espiritualidad, también nos conecta con la historia de un barrio muy antiguo de Santiago, La Reja, y con nombre que muchos santiaguinos conocen de Chuchunco. En este video vamos a descubrir cómo nació este sector de Santiago, por qué se llama Las Rejas y qué significa realmente el nombre Chuchunco. Ahí podemos ver una pequeña capilla. En este lugar se hacen varios retiros espirituales, bueno, por eso se llama también la casa de retiro. Ahí está San Ignacio. ¿Por qué detrás de este nombre hay una historia que mezcla campo, ciudad, migración y vida popular? El padre Alberto Hurtado, ahí podemos ver una capa que él usaba y se tiene ahí guardada junto a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, como decíamos que detrás de estos nombres hay una historia mezcla de campo, ciudad, migración y vida popular. El padre Alberto Hurtado y la casa de retiro. Casa de retiro, donde el padre Alberto Hurtado fue uno de los sacerdotes más influyentes también en la historia de Chile. Jesuita, abogado y posteriormente canonizado como santo, dedicó gran parte de su vida a trabajar con los más pobres, con el mundo obrero. En la década de los años 1930 impulsó la construcción de un centro de formación espiritual, el cual estamos viendo, el comedor en preciso. La primera piedra se colocó por ahí por el año 1938 y el edificio fue inaugurado en 1940, el cual ustedes pueden apreciarlo ahí como un noviciado jesuita. Aquí se realizaban los ejercicios espirituales de San Ignacio, una tradición muy importante dentro de la espiritualidad jesuita. Con el tiempo el lugar dejó de funcionar como noviciado y se transformó en una casa de ejercicios o casa de retiro, dedicada a la reflexión y formación espiritual. Pero mientras esta casa se construía y crecía, como ustedes vamos a apreciar en un breve recorrido por varias casas más pequeñas de retiro con distintos nombres de santos, y como decía yo, todo iba cambiando en el paisaje alrededor de Santiago. Ahí aparece la historia de La Reja, lo cual ustedes vamos a apreciar después un pequeño camposanto donde están sepultados varios jesuitas. Como decíamos, y aparece la historia de La Reja y Chuchunco. Ahí está el letrero para que ustedes vean. Eso está en la entrada a la casa de retiro. Ahí podemos apreciar un poquito la entrada. Y ahí vamos camino a las distintas casas de... Ahí hay como una capilla también. No se aprecia mucho, pero... Y ahí hay otra vez una casa de Padre Alberto Hurtado, se llama. Esa es una casa de retiro. Hay otras más que se va a apreciar después. Bueno, acá seguimos avanzando hacia el fondo. Y como les decía, vamos a llegar al lugar donde está un pequeño camposanto en que descansan los restos de varios jesuitas famosos que estuvieron en los dos colegios o incluso en otros colegios también a lo largo de Chile, de la orden jesuita. El nombre de La Reja viene de la época en que esta zona no era ciudad sino campo. Bueno, algo se puede rescatar todavía. Durante el siglo XIX y principio del siglo XX, gran parte del sector poniente de Santiago estaba llena de fundos y chacras. Para delimitar las propiedades se usaban grandes cercos y portones de hierro, es decir, rejas,
Con el tiempo, uno de estos accesos o portones se volvió un punto de referencia para quienes transitaban hacia el poniente de la ciudad. Por eso el sector comenzó a conocerse como las rejas del camino. Y el nombre terminó quedándose para la avenida y posteriormente para el barrio. Hoy ese nombre sigue vivo en lugares como la avenida Las Rejas y la estación del metro del mismo nombre ubicada en la Alameda. Lo interesante es que este sector fue uno de los lugares donde Santiago empezó a expandirse hacia el poniente durante el siglo XX. Pero el nombre que realmente refleja el espíritu popular del barrio no es Las Rejas, sino Chuchunco. Ahí estamos llegando, ahí vamos a encontrar el Campo Santo. ¿Qué significa Chuchunco? Chuchunco es el nombre muy característico del lenguaje popular chileno. Durante muchos años, hay que decir algo que quedaba en Chuchunco, significaba que estaba muy lejos dentro de la ciudad. Esto se debe a que a comienzos del siglo XX este sector quedaba prácticamente en las afueras de Santiago. El término se popularizó tanto que terminó formando parte del imaginario urbano. Cuando algo estaba lejos, estaba en Chuchunco. Hoy sabemos que el Chuchunco histórico corresponde aproximadamente a la actual comuna de Estación Central, donde se desarrollaron importantes barrios obreros y poblaciones durante el siglo XX. Con el tiempo, el nombre pasó a representar no solo un lugar geográfico, sino también una identidad popular ligada a los trabajadores, los ferrocarriles y migración interna. La formación del barrio Las Rejas. Aprovechando que estamos ahí viendo muchos de los jesuitas que están ahí, vamos a decir que durante el siglo XX Santiago vivía una gran crisis de vivienda. Miles de personas llegaban desde regiones a buscar trabajo en la capital. Para enfrentar esta situación, el Estado comenzó a construir poblaciones obreras y viviendas sociales en distintos sectores de la ciudad. Uno de estos proyectos fue el barrio Las Rejas, donde se levantaron poblaciones como Villa O'Higgins, construida desde mediados de los años 50 como parte de políticas de vivienda para trabajadores. Estas poblaciones se diseñaron con plazas, espacios comunitarios y una fuerte vida de barrio. Por eso hoy muchos vecinos consideran que el sector tiene un gran valor patrimonial y comunitario, porque refleja la historia de las primeras políticas de vivienda social en Chile. La conexión entre espiritualidad y el barrio. Lo interesante es que en medio de toda esta historia urbana, la Casa de Retiro Padre Hurtado se mantiene como un espacio de silencio y reflexión. Mientras tanto el barrio crecía, llegaban nuevas familias, la ciudad se expandía, este lugar seguía cumpliendo su misión espiritual. Ahí vamos viendo otras casas de retiro como la Casa San Luis. De alguna manera representa un punto de encuentro entre la historia social de Santiago y la espiritualidad cristiana que marcó la vida del Padre Hurtado. Así que la próxima vez que escuchen nombres como Las Rejas o Chuchunco, recuerda que no son solo estaciones del metro o barrio de Santiago. Son palabras que guardan la memoria de un tiempo en que esta ciudad estaba creciendo, cuando los campos se transformaban en poblaciones y cuando lugares como esta Casa de Retiro acompañaba ese cambio. Ya estamos llegando un poco al final de este recorrido, volviendo nuevamente a la parte de la entrada, por así decirlo, en que termina este, yo diría, hermoso y histórico recorrido de esta Casa de Retiro. Bueno amigos, vamos a continuar con la otra Casa de Retiro de Calera de Tango en unos breves minutos.
La casa de retiro de Calera de Tango, la hacienda de los Ruiz Tagle, donde durmieron los generales San Martín y el general Osorio. A solo unos kilómetros de Santiago existe un lugar que parece detenido en el tiempo. Estamos en la antigua hacienda de Calera de Tango, un complejo histórico que mezcla iglesia, casa patronal y casa de retiro jesuita. Este lugar tiene más de 300 años de historia y por aquí han pasado personajes que marcaron la historia de Chile y de América. De hecho, en estas mismas habitaciones durmieron dos generales enemigos. Primero, el general realista Mariano Osorio y después el libertador José de San Martín. Ambos estuvieron aquí en momentos decisivos antes y después de una de las batallas más importantes de nuestra historia, la batalla de Maipú. Pero la historia de este lugar comienza mucho antes, el origen de la hacienda jesuita. La historia comienza por ahí por el año 1685, cuando la Compañía de Jesús compró estas tierras en el Valle de Tango. Aquí levantaron una enorme hacienda agrícola que además funcionaba como centro religioso y educativo. Pero no solo cultivaban la tierra, los jesuitas trajeron desde Europa artesanos especializados, relojeros, plateros, escultores, carpinteros y fundidores. En este lugar se fabricaban campanas para iglesias, objetos de plata religiosa, muebles finos, textiles y herramientas. Durante el siglo XVIII la hacienda se convirtió en uno de los centros industriales más avanzados del Chile colonial. Pero todo cambió en el 1767, cuando el rey de España expulsó a los jesuitas de América. La hacienda fue confiscada y luego vendida. La llegada de la familia Ruiz Tagle en el año 1783, la hacienda fue comprada por una de las familias más influyentes del Chile colonial, la familia Ruiz Tagle. Ellos transformaron este lugar en una enorme propiedad agrícola que llegó a abarcar miles de cuadras de terreno. Ahí estamos viendo la famosa capilla o iglesia, pequeña iglesia que también es una de las más antiguas de Chile, donde se celebran aún misas los días domingo y ocasiones especiales. Bueno, el párroco de ahí es el padre José Juan Vergara, jesuita. Como decía, la casa patronal era famosa por su hospitalidad. Viajeros, científicos y políticos pasaban por aquí cuando viajaban entre Santiago y el sur del país. Entre los visitantes históricos incluso se mencionan científicos y exploradores europeos del siglo XIX. Pero la anécdota más famosa ocurrió durante la Guerra de Independencia, la noche del general Osorio. En el año 1818 el ejército español avanzaba hacia Santiago. El comandante realista era el general Mariano Osorio. Días antes del enfrentamiento decisivo contra los patriotas, Osorio pasó por esta hacienda y durmió aquí, probablemente en la casa patronal de los Ruiz Tagle. En este momento nadie sabía que muy pronto se libraría una de las batallas que decidiría el futuro de Chile. Esa batalla sería la batalla de Maipú. Después de la batalla llegó San Martín, el 5 de abril de 1818. Las tropas patriotas obtuvieron la victoria decisiva. El ejército libertador estaba liderado por José de San Martín junto a Bernardo O'Higgins. Después de la batalla, San Martín pasó por esta misma hacienda y pernoctó obviamente ahí. Es decir, en la misma casa donde días antes había dormido el general Osorio, ahora descansaba el general que había derrotado al ejército realista. Es una de las ironías de la historia que todavía se cuentan en Calera de Tango. Los caballos blancos y otra historia. Existe otra anécdota interesante sobre los Ruiz Tagle. Se cuenta que la familia tenía dos caballos blancos muy famosos. Uno habría sido del general Osorio cuando pasó por la hacienda y otro del general San Martín. Esto muestra algo curioso de la época. Muchas familias aristocráticas trataban de mantener buenas relaciones con ambos bandos, porque el resultado de la guerra todavía era incierto.
Después de la independencia, la familia Ruiz Tagle terminaría participando activamente en la política del nuevo país. El regreso de los jesuitas y la casa de retiro. Con el paso del tiempo, la hacienda se fue subdividiendo. Como podemos apreciar ahí, ustedes ahí al fondo pueden ver donde se pernoctó el general Osorio y posteriormente San Martín. Este lado que estamos viendo es del siglo XIX y ese es más antiguo. Se pueden ver por la altura de las puertas, que esas puertas yo diría que tienen 1,80 m de altura. En cambio, las que se hicieron en el siglo XIX ya obviamente la hicieron con una altura mucho mayor. Bueno, como estaba diciendo, se fue subdividiendo esta hacienda y uno de los herederos, el sacerdote Joaquín Ruiz Tagle, decidió devolver parte de la propiedad a los jesuitas. Así, en el año 1912, la Compañía de Jesús volvió a este lugar después de más de un siglo. Desde entonces funciona como casa de retiro espiritual, donde muchas personas llegan a buscar silencio, oración y reflexión. Ahí ustedes pueden ver la parte más antigua de esta hacienda, donde pernoctaron los generales enemigos entre sí. Y ahí se puede ver que la altura de las puertas tenía, yo creo, 1,80 m, más de eso no. Y al otro lado, digamos, al sector oriente, como digo, es más nuevo. Y bueno, como les iba diciendo yo, este lugar funciona como casa de retiro. Llegan muchas personas a buscar silencio, oración y reflexión. Hoy, cuando se camina por estos patios de esta hacienda, es difícil imaginar todo lo que ocurrió ahí. Jesuitas fabricando campanas del siglo XVIII, aristócratas organizando grandes reuniones, generales preparando una guerra y soldados descansando después de una batalla que cambiaría la historia de Chile. La hacienda de Calera de Tango no es solo un lugar religioso, es también un lugar de la historia de Chile, que pasó literalmente por sus corredores. Ahí podemos ver una famosa pileta que aún está, bueno, se mantiene al igual que en el colegio San Ignacio Alonso Valle, con algunos peces que poco se puede apreciar, y una tortuga que siempre sale como a saludar. En el fondo, digamos, bien, ella piensa que le van a dar alimento, por eso se asoma, por ahí viene, ahí la pueden apreciar ustedes, la famosa tortuga. Así, amigos míos, si les gustó este video, que obviamente aún no termina porque faltan partes todavía de que ustedes pueden apreciar, algunas pequeñas capillas que obviamente pertenecen a las casas de retiro, donde hacen los distintos personas que vienen, hacen, digamos, sus oraciones. Así que ahí todavía se puede apreciar algunas cosas que quedan ahí. Este es el comedor. El comedor, esos muebles no son tan antiguos, realmente esos vienen de la casa de retiro del Padre Hurtado, que se trasladaron para acá, digamos, y cumplen su función en el comedor que funciona ahora ahí para los jesuitas y para la gente obviamente que va a hacer retiro. Bueno, amigos míos, si les gustó este video sobre la historia de Santiago, sus barrios, obviamente su patrimonio, suscríbanse al canal y nos estamos viendo en un próximo video. Disfruten este paisaje, cuídense harto, nos vemos, chao.